Lo hacemos con Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Alexis, mucho hemos estado hablando en los últimos días, haciendo cábalas de sí, 50, 75 puntos básicos, pero más allá de cuál sea finalmente el ritmo de subida de tipos que anuncia mañana Christine Lagarde, sí me gustaría ahondar en la tesitura difícil en la que se encuentra en estos momentos el Banco Central Europeo. Bien sabemos que ahora mismo intentar combatir el problema de la inflación no hace más que aumentar ahora mismo el desafío que tiene el organismo en el objetivo de también evitar esa fragmentación en algunas economías de la Unión Europea. Veremos hasta qué punto mañana Christine Lagarde se pronuncia a este respecto y también si se atreve o no a ahondar en el concepto de recesión. ¿Cuáles crees que deberían ser mañana las claves o a qué deberíamos atender especialmente mañana entre las palabras que nos dirija Christine Lagarde? Hombre, hay varios temas. Primero, en cuanto al tema del lío en que están metidos el Banco Central Europeo, no es el único, son todos los bancos centrales. Los bancos centrales han cometido un error muy grave durante el año 2021, han minusvalorado el efecto de la inflación y, por tanto, cuando uno comete ese error, pues entonces las decisiones que tiene que tomar más adelante van a ser muchísimo más cruentas para controlar la inflación. Cuando digo me refiero más cruentas, me refiero sobre lucha contra la demanda y empuje de la economía en general hacia un menor crecimiento, incluso hablando de recesión. Dependiendo de la magnitud del error, pues obviamente el castigo sobre la actividad económica va a ser mucho mayor. Yo creo que ahí es donde está realmente todos los bancos centrales, que les han entrado a todos ellos una prisa impresionante por resolver ese problema que tuvieron durante el año 2021 y por lo tanto de alguna manera vamos a ver exactamente cómo de alguna manera nos venden que todo esto no va a producir una recesión. Hay que tener en cuenta incluso que en este momento en Europa tenemos una guerra en el patio trasero, con lo cual de alguna manera hay un recorte del suministro de gas y con lo cual ya sencillamente solo por esto los riesgos de recesión son bastante importantes. Imagínese usted ahora mismo que suben los tipos de interés. Luego, en cuanto al tema de si es medio punto o 3/4 de punto, yo quiero llamar la atención aquí sobre un hecho que es que este debate del medio punto y del cuarto y de 3/4 de punto es exactamente el mismo debate que tuvimos justo en julio cuando se parecía que eran 25 puntos básicos y al final fueron 50 puntos básicos. El elemento se llama euro. El euro ha estado cayendo, prácticamente viene cayendo más de un 17% a lo largo de todo este año. La primera vez que se atacó la paridad, el Banco Central Europeo reaccionó con la idea de subir medio punto los tipos de interés, un cuarto de punto los tipos de interés, y justo en este momento en donde ya no solo es una amenaza estar por debajo de la paridad, sino que estamos ya relativamente cómodos por debajo de la paridad, aunque muy cercanos a la paridad, pues se ha abierto el debate de los 75 puntos básicos. Eso es muy importante, por lo tanto, de alguna manera, en este debate sobre el 50 y 75 puntos básicos, el Banco Central Europeo se encuentra con un elemento adicional. Si sube en este momento 50 puntos básicos los tipos de interés, el euro irá cayendo. Y el euro cayendo es un euro inflacionario. El problema de la inflación se agrava puesto que se paga en dólares y con un euro cayendo, pues no solo el precio de la energía sube, sino que además la materia prima con la que compramos esa materia prima, que es el dólar, pues también se encarece, con lo cual de alguna manera se multiplica un poco los efectos. Por eso está tan interesado en controlar la caída del euro, o por lo menos que no se produzca más que eso. Si son 75 puntos básicos, pues posiblemente la situación será mucho más cómoda para el Banco Central Europeo, aunque sigo pensando que la caída del euro no está relacionado con los tipos de interés o con el diferencial con respecto al dólar, sino con el hecho de que la guerra y la falta de suministro va a llevar a la economía europea sí o sí a una recesión y por lo tanto de alguna manera ahí muy poco va a hacer. Me interesará en este momento en las declaraciones qué diablos va a hacer y cómo va a impedir que el euro siga cayendo. Precisamente, Alexis, mi próximo planteamiento iba un poco por esas vías. Se habla, ¿no?, de la necesidad de un rescate
del euro por parte del Banco Central Europeo, tirando un poco, ¿no?, de memoria y volviendo a rescatar la figura de Mario Draghi en medio de estas caídas, como bien apuntabas, más de un 15% de caída lleva acumulada la divisa en lo que llevamos de este año. Y yo me preguntaba hasta qué punto pues estas subidas de tipos o la subida de tipos prevista para mañana, que bien indicabas, ¿no? Al final el debate entre 50 y 75 nos recuerda al mismo debate que tuvimos hace unos meses sobre 25 o 50, ¿no? Ahí está ahora mismo la cuestión inicial, siempre es la de recibo, ¿no?, la que nos viene de primeras. Pero claro, sí que es cierto que no sé hasta qué punto el Banco Central Europeo, con este tipo de subida, de alguna forma, más que intentar controlar la inflación, puede intentar encauzar el euro, es decir, intentar apreciar nuestra moneda. Sí, yo creo que en cierto modo la magnitud de la subida de tipos de interés en el fondo esconde una preocupación con respecto al euro. Lo único que pasa es que imagínese ahora el hecho de que sube 75 puntos básicos. El euro puede recuperar, pero ¿quién no me dice que mañana se diga que por subir 75 puntos básicos el riesgo recesionario en Europa es muchísimo mayor y que por lo tanto necesita una divisa mucho más débil y por lo tanto de alguna manera la subida, aunque sea importante, no va a permitir recuperar al euro? Y encima el tema de la guerra, porque yo creo que en este momento, como le decía antes, el euro no está cayendo porque Estados Unidos esté subiendo mucho los tipos de interés y Europa no esté subiendo los tipos de interés. El tema del euro no es único. El yen japonés, por ejemplo, se ha depreciado muchísimo más contra dólar, aunque allí es lógico, puesto que el Banco de Japón no está haciendo nada con respecto a los tipos de interés, pero por ejemplo la libra esterlina igualmente, la libra esterlina está en mínimo desde el año 85 y nosotros estamos en mínimo desde el año 2002, con lo cual el peso, la presión de la subida del dólar con respecto a la libra está siendo muchísimo mayor y por lo tanto de fondo lo que hay es una apreciación del dólar. La subida de tipos de interés no creo que vaya a solucionar el problema. De hecho, usted acaba de recordar que el debate entre 25 y 50 fue por el tipo de cambio, para intentar sostener el tipo de cambio, y la verdad es que un mes más tarde estamos peor que cuando intentamos solucionar el problema. Y hoy estamos hablando ya no de 50, sino de 75 puntos básicos, y quién no me dice que dentro de un mes, una vez pase todo este tema, no estaremos muchísimo peor. Yo creo que hasta que no tengamos una solución al tema del conflicto de Ucrania, difícilmente el Banco Central Europeo o las autoridades europeas van a sostener o poder sostener la evolución del euro, salvo que de alguna manera tenga algún tipo de ayuda de fuera, algún tipo de acuerdo para intentar que el dólar no se aprecie tanto, pero eso ya tendrá que tener el concurso de otros bancos centrales y yo no sé si en este momento estamos en una situación como para hablar de eso. Alexis, una última cuestión. ¿Crees que mañana Christine Lagarde podría aventurarse a mencionar la recesión en Europa? Entendemos que, más allá de la decisión de tipos, también va a avanzar cuál es el entorno en el que se encuentra Europa. Nos abocamos a un invierno cada vez más difícil. Entendemos que también va a hacer mención a la presión por las tensiones geopolíticas, pero no sé hasta qué punto podría llegar a hablar de recesión cuando hemos estado viendo, por ejemplo, al otro lado del charco, como desde la Reserva Federal se habla más de una especie de growth recession como término para evitar, ¿no?, hablar de recesión como tal. Bueno, por honestidad profesional, todos los economistas y en concreto los banqueros centrales debían haber empezado a hablar de recesión desde hace muchísimo tiempo. No lo han hecho, no creo que ahora mismo vayan a llegar. Harán lo de siempre y lo que usted acaba de apuntar. La palabra o las palabras con las que construimos la realidad acaban maquillándolas para no decir exactamente lo que quieren decir. Luego más tarde nos toparemos un poco con la realidad. Pero desde luego espero muy poco de los banqueros centrales o muy poca honestidad profesional para llamar a la realidad por su nombre. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, muchísimas gracias por el análisis. Nos quedamos con esas claves. Hasta la próxima.